El título de la enseñanza en esta mañana es por todo lo que has hecho por mí, gracias. Por todo lo que has hecho por mí, gracias. Sabemos de que esta frase es una frase dirigida ¿a quién? A Dios generalmente, pero pudiera ser aplicable a otras personas. También, estoy seguro que sí. Desgraciadamente vivimos en un tiempo y en un mundo donde la gratitud se ha perdido. Se ha perdido tremendamente. Yo espero, es decir, quizás sea una cuestión de confianza y esperanza. Y no, por favor, no tome este comentario que yo voy a hacer con carácter político y nada por el estilo, pero yo espero que este nuevo gobierno aquí en nuestro país ahora pudiera quizás ayudar a cambiar la forma en que mucha gente ve el proceso de dar y de recibir. Porque yo creo que en los últimos años lo que hemos visto es que la gente lo que está haciendo es demandando recibir cosas. Y déjame decirte de que ninguno de nosotros somos merecedores de nada de lo que nosotros tenemos. No somos merecedores. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos ¿por qué cosa? Gracia. Por gracia, no se te olvide eso, por gracia. Es más, la palabra dice también de que lo que recibéis por gracia, o lo que recibís por gracia, dar por gracia. Qué desagradable es cuando tú a lo mejor le regalas a alguien algo a alguien y esa persona lo vende. No lo aprecia, lo vende. Porque no pudiera, yo creo que entiendas algo. Si tú le regalas algo a alguien, ya no es tuyo, es de esa persona. Pero, cuando esa persona lo vende, uno dice, bueno, pero si yo te lo regalé. Yo te lo regalé. Y no importa la situación económica que tú estás. ¿Ok? No. Eso quizás sería lo de menos, porque es posible que, yo estoy seguro que a 10 veces a lo mejor te han dado un regalo o que no te gusta o que tienes 2 o 3. Y entonces, pues, no tiene. El problema no es de que tú no lo tengas. Yo creo que entiendan el principio en esta mañana. El principio es cuando tú tomas ventaja de algo que se te regaló y lo vendes. Lo vendes, le sacas ventaja a algo que fue un regalo. ¿Me entiendes el punto de vista en este día? Por eso me refiero. Es decir, por eso la palabra dice dar de gracia lo que recibir de gracia. Lo que estoy tratando de enfocar en este día, mi querido hermano, es de que todos nosotros recibimos las cosas por gracia. Es más, inclusive, la vida nuestra la tenemos ¿por qué? ¿Por gracias a quién? A Dios. Porque Dios nos dio la vida. Y hay muchas personas que en esta mañana no se levantaron de su cama, pero tú y yo sí. Eso es una buena razón para cada mañana cuando nos levantemos, darle gracias al Señor y decir, Señor, gracias porque hoy estoy vivo. Pero hay muchas otras cosas más también, que no es solamente la vida, porque la próxima pregunta que te voy a decir, de acuerdo a la relación que hay de la persona, entre la persona y Dios, la persona va a dar una contesta diferente, porque yo le he preguntado a algunas personas, y gracias a quién, aparte de la vida, gracias a quién tú tienes la vida o el sostén que tienes, y alguna gente dice, gracias a mí. ¿Cómo? Dice la gente, gracias a mi trabajo. Gracias a que me levanto temprano. Gracias a que trabajo duro. Gracias a que toda una serie de cosas. Y yo a veces le pregunto, ¿y quién te dio el trabajo? Pero déjame decirte de que todavía existe la gente tan cerrada de mente que dicen, me lo conseguí yo. Escasamente hay veces que vemos a personas que le dan el crédito a Dios. Dicen, el trabajo que tengo me lo dio Dios. Y la vida que tengo me la dio Dios. Y la energía que tengo para ir a trabajar me la da Dios también. Y el carro y todo lo demás. Es decir, hermano, aunque tú trabajes y trabajes muy duro, o a lo mejor no trabajas y tienes dinero en el banco, todo eso le pertenece a Dios y Dios te lo entregó a ti. ¿Por qué dije? Por gracia. Y como recibimos por gracia, debemos de dar por gracias, pero entonces no nos debemos olvidar decirle a Dios gracias.
Hay una frase por ahí que muy común entre nosotros los hispanos, que yo estoy seguro que tú la has escuchado, que es esa frase de que cuando alguien viene y te dice gracias, dice, no chico, no, tú no me tienes que decir gracias. ¿Verdad? Claro, falsa modestia. Déjame decirte una cosa, cuando tú le dices a alguien, tú no me tienes que dar gracias, aunque parece muy, sí, a veces espiritual o modesto, en realidad no estamos dando un buen testimonio. No estamos haciendo una aplicación bíblica, porque para Dios y para Cristo Jesús, el dar gracias es importante. Entonces, pastor, ¿será que Jesús en realidad quiere que nosotros demos gracias? Sí, mi querido hermano. Te lo voy a probar en este día. Cuando mis hijos eran pequeños, tanto Roberto Carlos como Olivia, una de las primeras cosas que le enseñamos a ellos fue dar gracias. Y a mí me llama mucho la atención y me agrada y elogio a esos papás que cuando algo tú haces con los niños, ellos le dicen, ¿y qué se dice? ¿Tú te has fijado eso? ¿Qué se dice? Y ya los niños dicen, gracias, gracias. Roberto Carlos de pequeñito, muy pequeño, muy chiquito, quizás año y medio, 2 años, tenía la costumbre cuando daba gracias, hacía así, gracias. Tipo chinito, porque los chinitos también hacen así, los orientales, gracias. Yo he contado aquí anteriormente esa experiencia que yo tuve hace muchos años atrás, quizás casi 30 años atrás, cuando era pastor de la iglesia en Las Vegas, donde teníamos ahí una congregación, porque esa era una iglesia multiétnica y una de las congregaciones era coreana, y cuando ellos por primera vez me invitaron a un almuerzo con ellos, pues yo no sabía cómo se hacía y a la hora de recoger el plato, cogí mi plato y me senté. Ellos vinieron a reclamarme de que yo había sido poco duro con ellos. ¿Y cómo? Y tuve que pedir disculpas y ellos me enseñaron que a la hora de tú recibir el plato, no tomas el plato así, sino bajas tu mirada y pones tus manos. Y ellos ponen el plato en tu mano y eso quiere decir gracias, porque aún este plato de comida no lo merezco. Y ellos me enseñaron eso, yo no lo sabía. Y yo tuve que hablar ahí con todos los hermanos y demás. Y vamos a hacerlo de nuevo, dame otro plato más. No, bueno, el mismo plato, no otro, sino el mismo plato, pero... Y, no, me tocó uno solo de todas maneras. El mismo plato que ya yo le había metido una cucharada ya, pero se lo tuve que entregar y que me lo dieran para saber cómo era. Esto es una cuestión cultural oriental, curioso. ¿Qué quiere decir exactamente lo mismo? Lo que me estás dando, aunque lo pagues. Hello, atención con esto. Aunque lo pagues. Porque en muchas ocasiones cuando vamos a una tienda o a un McDonald's o a un Burger King o lo que sea, o cuando estamos simplemente sentados en un restaurante y la mesera o el mesero te trae el plato de comida y te lo pone, a mucha gente se le olvida decir gracias. Y déjame decirte algo. Yo he estado inclusive, y me ha dado mucha pena, pero he estado con cristianos en una mesa donde el mesero viene y le pone la comida, o en muchas ocasiones esta otra persona dice, oye, más café o más agua, y vienen y le sirven, y soy yo el que le digo gracias. Porque la otra persona a la cual fue servida no fue ni capaz de decir ni por favor para empezar, ni gracias. Gracias. Es una palabra bonita, decir gracias, es bonito, es agradable. Mira, indica en parte tu nivel educacional, tu cultura. Sí, como que no. Pero también indica tu nivel espiritual. Cuando tú entiendes de que las cosas que nosotros tenemos las recibimos por gracia y por esa razón es que nosotros damos también gracias, sobre todo a Dios. Sin embargo, a nosotros los creyentes, la mayoría de las veces se nos olvida precisamente darle gracias a Dios por las cosas. La Biblia dice dar gracias en todo momento y en todo tiempo. Eso quiere decir en los momentos buenos y en los malos. Cuando hay y cuando no hay. Cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Cuando tengo dinero y cuando no tengo dinero también. Pero el mundo nos ha enseñado a hacer otra cosa. De hecho, tú sabes que el mundo cuando está enfermo y cuando no tiene dinero, cuando no tiene trabajo y cuando no tiene cosas, en vez de dar gracias a Dios es todo lo contrario. Lo que hacen es maldecir el nombre de Dios.
Tú lo sabes, que es lo que se usa mucho por ahí. En vez de decir, Señor, gracias porque lo que tengo o lo que no tengo es gracias a ti. Claro, para los que conocemos la palabra de Dios y la recordamos y la mencionamos y la expresamos, vienen a nuestra mente entonces textos bíblicos como Romanos 8:28 que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien o vienen a bien. Todo. Es decir, aun cuando no tienes, es porque Dios te quiere bendecir. Porque pensamos a veces, bueno, la bendición viene cuando yo tengo cosas, cuando tengo dinero, cuando tengo carro, cuando tengo... Pero no es así. Y sabes que lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo seguiremos diciendo. Hay muchas personas con todo eso y no son felices. No son felices. Así que aprendemos a dar gracias al Señor en todo. En Lucas capítulo 17, te invito a que vayas allí a Lucas capítulo 17, donde está el texto bíblico clave de este día, nos cuenta la palabra de Dios, una historia bien interesante que conecta a Cristo Jesús con este tema de dar gracias. Fíjate esto, Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 11, dice así. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Este es un texto bíblico que cambia quizás la perspectiva que nosotros tenemos de dar gracias. Porque como dije anteriormente, esta frase que nosotros usamos en nuestro idioma regularmente entre los hispanos de no te preocupes, no tienes que darme las gracias, no es aplicable en este texto bíblico. Porque curioso, aquí pasan muchas cosas que tenemos que entender también la cultura en aquel tiempo. Estos 10 hombres eran leprosos, el leproso era separado de la sociedad. En Jerusalén vivían en la parte de afuera de lo que se conocía como el muro de Jerusalén o esa gran muralla que resguardaba a la ciudad. Vivían afuera, separados de las demás personas. No existía en aquel tiempo el desarrollo científico que existe en este momento para poder tratar esta enfermedad. Así que la única forma es que esas personas vivieran afuera hasta que pasaran en algunas ocasiones pasaban un tiempo y se sanaban o existía un milagro y entonces eran admitidos de regreso en la sociedad. También vemos aquí como una característica de que ellos se mantenían a cierta distancia, dice allí el versículo 12. A cierta distancia quiere decir porque según la costumbre en aquel tiempo, la persona con lepra no estaba permitido acercarse a las personas. De hecho, usaban en sus cuerpos, en la cintura, una cadenita o una soga con campanas. Es decir, cuando ellos caminaban y tú sentías las campanas, eso quiere decir, ahí viene un leproso. Mantente. Y no solamente eso, en algunas otras ocasiones también ellos venían caminando y decían leproso, leproso. Es decir, tenían que dejar saber a la gente de que ellos tenían una enfermedad, les permitían entrar a la ciudad para hacer sus compras y demás de alimentos y unas cuantas cosas más, pero tenían que salir otra vez a una cierta distancia. A lo mejor tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo se hacía la compra con otra persona? Bueno, imagínate, tú tratas de usar tu imaginación. ¿Tú quieres esto? Te lo pongo en la mesa, yo me retiro, tú llegas, lo coges, dejas tu dinero, cosas así. Esto no es lo más importante en la historia, pero esto es lo que sucedía. Para entender de que ellos no llegaron hasta donde estaba Jesús. Jesús también respetó, escucha esto,
Aunque hay otra historia donde un hombre leproso se le acerca a Jesús. Uno. Y dice la palabra cuando ese hombre le dice a Jesús, si quieres, maestro, tú me puedes sanar. Si tú quieres. Y la palabra dice que Jesús lo tocó y le dijo, yo quiero ser sano. Me llama mucho la atención de que Jesús lo toca antes que el hombre sea sanado. Pero eso fue porque aquel hombre se acercó a él, rompió, ¿sabe lo que se llama? El protocolo. Rompió el protocolo y se arriesgó para que Jesús lo sanara. Estos 10 hombres en esta ocasión no rompen ese protocolo. Se mantienen a esa distancia. Jesús no pone objeción por eso, ni le dijo acérquense ni nada por el estilo. ¿Por qué no sabemos? Creemos que es por una cuestión quizás de costumbre o respetando también aquella respeto o libertad que tienen el resto de las personas que estaban con él, de mantenerse alejado de estos hombres leprosos, pero ellos le gritan a distancia, dice Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. A verlos le dijo, dice que Jesús al verlos les dijo, dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿y por qué los sacerdotes? Porque esta es la otra característica de esas costumbres en aquellos tiempos. Los sacerdotes en el templo judío eran los que determinaban si esas personas podían venir y unirse otra vez a la sociedad. Tú me has escuchado enseñar en otra ocasión acerca de lo que se llamaba, y todavía existe allí a la orilla de Jerusalén, el estanque de Betesda, que era como una piscina, un estanque que tiene agua, le decían agua viva, quiere decir agua corriente, entra por un lado y sale por el otro, y allí iban, hay un par de historias que se dieron allí en ese estanque, y algunos de estos leprosos iban allí y se metían. ¿Te acuerdas esa historia donde había uno que estaba enfermo también y que se quería meter paralítico? ¿Te recuerdas aquello? Ajá. Bueno, y no le dan el chance, correcto, y Jesús tuvo que decir, ¿tú quieres curarte? Ah, sí. Esa es otra enseñanza, están en el internet ahí puestas. Entonces, muchos iban allí a curarse y se metían en el estanque porque dicen de que una vez al día que el agua, dice, el ángel de Jehová metía la mano y revolvía. Y cuando veían aquel, ¿cómo se dice? Remolino, había que meterse rápido. Primero que se metiera, entonces quedaba sano. En muchas ocasiones eran leprosos, y enseguida que salían entonces de allí y se veían sanos, entonces se tenían que presentar ante el sacerdote en el templo para que se dieran cuenta que habían sido sanados. No solamente era el proceso de sanación de este tipo perdón, no era solamente la presentación del leproso, sino también de la presentación de otras personas. Por ejemplo, las mujeres, cuando las mujeres estaban en su tiempo de menstruación, también estaban consideradas impuras y tenían que presentarse para mostrar que ya habían pasado ese tiempo. También había otro caso que era cuando una persona estaba cerca o tocaba a un cadáver, a un muerto, tenía también que ir allí a lavarse al estanque, y entonces como forma de purificación espiritual, ¿ok? Ya no física, y después se presentaban al sacerdote. En estos tiempos no se haría así. Si sucedería ahora, en estos tiempos, Jesús, en vez de decir, ve y preséntate al sacerdote o al pastor, ¿tú sabes lo que te iba a decir? Ve al departamento de salud. Porque ellos son los que controlan. Ve que la cosa ha cambiado. Ha cambiado. Es decir, escucha esto. El sistema ha cambiado. La cultura ha cambiado. Lo que no ha cambiado es dar gracias. Eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión dice que cuando Jesús les dice a ellos, vayan y preséntense al sacerdote, la historia no nos cuenta, pero es posible que alguno de ellos diga, pero presentarnos al sacerdote si mira cómo estamos. Pero Jesús le dio una ordenanza. Y yo creo que tú piensas esto. Estos 10 hombres, los 10 obedecieron a Jesús.
Curioso. Fíjate la relación que existe aquí. Ninguno de ellos se negó a decir, no, yo no voy. Ajá. O decirle a Jesús, pero ¿cómo yo voy a ir si yo todavía soy leproso? Porque el texto dice en el versículo 15, perdón, en el versículo 14, dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Es decir, el milagro de la sanación en ellos sucedió después que obedecieron a Jesús. Obedecer a Jesús es bueno, ¿sí o no? Claro. Y tenemos que darle crédito a estos hombres por haber obedecido a Jesús. Tú y yo debemos obedecer a Jesús en lo que Jesús nos dice. Pero en esta historia, de estos 10, uno, enseguida que se dio cuenta que estaba sano, dice que regresó a darle gracias a Jesús. Bien importante. Dice de que este hombre regresa alabando al Señor en voz alta, es decir, dándole gracias a Dios en voz alta, o adorando a Dios, reconociendo, esto entendemos que reconocía de que Cristo no solamente tenía quizás el poder de sanarlo, sino también de salvarlo. Atención con lo que te voy a decir ahora. Porque cuando este hombre regresa, dice el versículo 16, que cayó, dice, rostro en tierra a los pies de Jesús. Esto representa la aceptación y el reconocimiento de que Jesús era mucho más que alguien que lo podía sanar. ¿Entiendes esto? Pero estando allí, fíjate esto, estando allí en ese momento, todavía el hombre no se había ido, es Jesús quien hace una pregunta y dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Esto me indica a mí de que para Jesucristo el dar gracia no es cuestión de indiferencia. Jesús no le dijo a este hombre, no, chico, no te preocupes, no me tienes que dar las gracias, vete y... Jesús elogió a este hombre que dio gracias. Enseña a tus hijos a dar gracias, pero aprende primero a dar gracias, porque no podemos enseñar a nuestros hijos a hacer algo que nosotros no hacemos. La pregunta es, ¿tú le das gracias a Dios en todo tiempo? Por las cosas mínimas. ¿Ustedes se han fijado los días hermosos que hemos tenido últimamente? Un clima espectacular. En el día de ayer yo salí, yo estaba afuera y me fui a pescar, pero en realidad no agarré nada. Nada. Pero me di una rebajada increíble. Y créanme, mi querido hermano, de que tuve la oportunidad de orar y una de las cosas que yo le decía al Señor, Señor, gracias por este día. Espectáculo, un clima perfecto, 70 grados más o menos. El agua 72. ¿Cómo sabes, pastor? Bueno, porque en mi bote yo traigo allí un aparatico que me dice hasta la temperatura del agua. 72 grados, aquello, pero aquí, para allá era como para que esa fuera la temperatura de siempre, porque aquí pensé que hace unos calores tremendos y unos fríos tremendos. Pero ahora es una temperatura excelente. Y hay veces que la mayoría de las veces se nos olvida darle gracias a Dios por algo tan sencillo como el día, como el clima. Que hacemos alguna actividad, no llovió. Tú sabes que ya en estos momentos está nevando en muchos lugares. Y hay gente que se tiene que levantar por la mañana a palear la nieve antes de ir al trabajo, a la iglesia o demás. Nosotros no. Dale gracias a Dios por cosas tan pequeñas como esas. Dale gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer y abajo la boca. Dale gracias a Dios porque, como dije anteriormente, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo. Pastor, no tengo, eso quiere decir que Dios te va a llevar uno mejor, tranquilo. Pero dale gracias a Dios. Porque si no aprendes a darle gracias a Dios cuando no tienes, no le vas a dar gracias a Dios tampoco cuando tienes. ¿Sabes por qué? Porque se te va a olvidar. Y tú sabes que en muchas ocasiones, y eso sucede mucho, y lo vemos aquí en la iglesia, la gente que viene a la iglesia cuando tiene problemas, enfermedades, o cuando no tiene trabajo, cosas así, y se hacen espirituales. Óyeme, pero los más espirituales que yo veo son aquellos que están, como dicen en mi país, comiéndose un cable. ¿Tú no has escuchado eso? Pero después que tienen trabajo,
carro y todo lo demás, se olvidan. Se olvidan, increíble. Se olvidan de dar gracias, se olvidan de aceptar, de que el que provee es Dios y está ahí. Y en esta ocasión, ese mismo Dios, a través de la personalidad de Cristo Jesús, porque quiero que entiendas que es la representación de Dios entre nosotros, nos está exponiendo en esta enseñanza que para Él es importante que nosotros aprendamos a dar gracias. A dar gracias. Estamos ahora en esta semana de víspera de dar gracias, de acción de gracias. El jueves, pues yo no sé qué plan tú tengas, estar donde, con tu familia, con tus amigos. Quiero decirte que este no es un día festivo social. En el año hay 3 días festivos religiosos. El primero de ellos, quizás el más importante de todos, el más importante, es resurrección, porque representa nuestra salvación. El segundo es Navidad, casi cerca de fin de año, porque representa el nacimiento de Cristo Jesús, que fue lo que nos da nuestra salvación. Pero el tercero es entonces acción de gracias para los cristianos, porque nosotros le damos gracias a Dios. De hecho, fue instituido oficialmente en los Estados Unidos por cristianos, para cristianos. Pero ahora mucha gente, hasta los no cristianos, celebran Thanksgiving y yo no sé a quién le dan gracias, porque si no son cristianos, ¿a quién le dan gracias? Al bodeguero, al amigo, lo que sea, bueno, no sé. Pero la gente lo usa de todas maneras para eso, para reunirse, para comer, para tomar, para emborracharse y para hacer otras cosas más que no tienen nada que ver con darle gracias a Dios. Y esperar el Viernes Negro, bien interesante, es muy imposible. Claro, para coger las buenas ofertas, las buenas ofertas. Bueno, esos son otros que no son, pero fin de año no es una festividad religiosa ni social. Es decir, no religiosa, espiritual, sino social. Social, tú sabes. Así que esos son las 3 celebraciones que nosotros los cristianos, no importa dónde, en los Estados Unidos, en todo el mundo, celebramos y debemos de observar y respetar. Es decir, este jueves cuando tú te reúnes a comer con tu familia en casa, aunque lo hemos usado como algo familiar, recuérdate que la razón por la cual lo estamos haciendo es para darle gracias a Dios. Yo siempre le digo a la gente, cuando te reúnas a la hora de dar gracias, digo a la hora de comer, y se hace quizás como forma de cultura, costumbre en muchas familias, sentaditos en la mesa, cada uno debe dar testimonio, decir, ¿por qué tú das gracias este año? De hecho, el próximo servicio, el próximo domingo, cuando tú regreses aquí a la iglesia, lo que vamos a hacer el próximo domingo, no lo vamos a hacer hoy porque esta es la parte de la enseñanza, pero el próximo domingo el servicio va a ser una oportunidad para que todos ustedes que están aquí en este día y los que estén también en la próxima semana puedan venir aquí al frente y den testimonio. Yo les voy a dar la oportunidad de tomar, no sé, 3, 5 minutos para que cada uno de ustedes dé gracias y diga, Señor, a la iglesia, hermanos, yo doy gracias en este día por esto y esto y esto y esto y esto. Tú vas a tener la oportunidad de hacerlo el próximo domingo aquí. Aprovecha y come esta semana si quieres en tu casa, porque el próximo domingo no es comida, no es turkey, no es nada, no es jamón. Es solamente que deja un poquitito del jueves y te lo traes y te lo comes aquí. Pero es para que nosotros entonces aprendamos públicamente a dar gracias. Cuando tú y yo damos gracias públicamente, atención con esto, estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque este hombre, una de las cosas que hizo fue darle gracias delante de todos aquellos que fueron testigos de aquella sanación. Y por esa razón dice el versículo 18, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Este hombre mostró fe en Cristo Jesús a través de algo tan simple como decirle, Señor, gracias. Gracias. Esta semana disfruta tú ahí de tu familia, disfruta de las comidas, disfruta de todo lo demás, pero no te olvides de darle gracias a Dios. Que el Señor te bendiga.